Bienvenido a Teleradio. Muchas gracias, buenos días, Víctor Hugo, muy amable por la entrevista y tener la oportunidad de a la opinión pública que conozcan los hechos realmente. Pero antes de contestar a su pregunta, permítame expresar la preocupación que yo tengo de esa capacidad que hemos perdido los ecuatorianos de indignarnos. ¿Por qué digo esto, Yaquina? No es posible que todos los resultados, las acciones de este gobierno se estén dando y los ecuatorianos permanezcamos pasivos. ¿Cómo es posible que nos quieran ver la cara de tontos, de idiotas, cuando vienen todos los medios del Estado y transmiten la candidatura del partido gobiernistas y nos vengan a decir que se contrataron todos los equipos y que era opcional de transmitir? Eso es terrible y ese es el problema, cuando no hay la independencia de los poderes del Estado para que se sancione fuertemente esta falta clara que es la reglamentación que existe para las elecciones. ¿Cómo es posible este entrenamiento militar a un grupo de ciudadanos en que figuran dos personas gobiernistas y se nos venga a ver la cara de tontos, de idiotas, y se nos venga a hablar de un picnic y que venga a reírse en la cara de todos, y este asunto pero marcha suavecito? Cuando recuerdo el caso del señor Villavicencio, que le fueron a la casa, le invadieron su privacidad, le confiscaron sus computadoras, dejando en un estado de shock psicológico a su familia, y aquí vemos como que no ha pasado nada. Los dos militares en servicio activo involucrados ya debieron de haber sido llamados a declarar en las fiscalías. El comandante general del ejército ya debió haber presentado la denuncia ante la fiscalía, porque este acto constituye un delito. ¿Cómo es posible que exista tanta corrupción como la de Petroecuador, que recién está saliendo a la luz un poquito? Cuando a la Marina se le ordenó de que se haga cargo de Petroecuador, porque según el nivel político era un caos completo. Recuerdo que estaba al frente el señor Pareja Yanuseli y fue sacado porque era un caos, porque era tremendo. Yo recuerdo que llegué a ser comandante general de Marina y en una reunión de consejo ampliado le pedí al señor presidente, bueno, que era suficiente para la Marina, porque nunca estuve de acuerdo que una institución armada esté al frente de una institución pública. Y recuerdo que un señor almirante justamente le hizo notar que el señor Pareja, que había sido supuestamente relevado por su falta de ineficacia para administrar la empresa que en esa época representaba los mayores ingresos para el Estado, luego pasó a ser asesor del Ministerio de Energía, y el señor Pareja Yanuseli era el que nos fiscalizaba. Cuando se le hizo notar esto al señor presidente de la República, se sintió admirado, sorprendido, y dijo, no es posible que esto ocurra. Bueno, y salió la Marina y el señor regresó a ser el presidente, el director. 10 años ha estado inmerso en la... 10 años inmerso, y ahora vea lo que está saliendo. Solamente para decirle cómo nos mienten al país, cómo nos mienten, cómo nos ven la cara de tontos, de idiotas. Basta, pueblo ecuatoriano, por favor, no se dejen engañar. Ustedes que saben de estrategia, contraalmirante Alan Molestina, quiere decir que tuvo razón entonces Fernando Villavicencio en el libro Ecuador Made in China, porque le recordaba a mi compañera, todas estas irregularidades ya él las publicó en el libro a finales del 2014, incluso fueron suspendidos la venta en las librerías públicas del país. Sí, le soy sincero, yo no he leído el libro, pero si constan estas denuncias y que ahora vemos que están saliendo a la luz, pues esto es entonces quiere decir que se está verificando que esas denuncias que fueron hechas son ciertas. Ahora vamos a su pregunta, ¿no? Sí. Primero, que esta es la causa por la que nosotros los militares en servicio pasivo tuvimos que dejar nuestra vida tranquila que teníamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, a protestar contra este abuso de poder. Acuérdense cuando el señor presidente de la República ordenó el débito de los 41 millones de dólares y luego que le empezaron a deudar
al IFA algo más de 400 millones. Y siempre esto lo reclamamos por los medios de comunicación que nos dieron el espacio respectivo, y en las calles que salimos, bueno, nos achacaron de politiqueros y otras cosas más. Ahí está la prueba. Es increíble la necesidad que viven los militares en servicio activo y pasivo, sí. Y que ahora que recién el Estado empieza a pagarle lo que le está adeudando al IFA, es que vemos cómo es la necesidad, y realmente denigrante, indignante, que el personal está haciendo una cola de 3 cuadras y que tenga que llevar sleeping bag, carpas para dormir. Este dinero, estos 80 millones que le han sido entregados al IFA, son parte de la deuda que mantiene, no de los aportes del Estado, es de los aportes de los afiliados, de los descuentos que nos hacen de los préstamos, de dineros propios, que el día de ayer escuché que el señor general Wagner Bravo justamente denunciaba que eso constituye un delito, en que estos dineros que los pensionistas estamos dando al IFA por préstamos y algunos otros conceptos no les sea entregado al IFA. Esa es una prueba realmente de la situación económica que nos ha llevado este gobierno, y que ahora se refleje entre lo que estamos viendo y el ejemplo que es la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Quiere decir con sus expresiones, contraalmirante Alan Molestina, que el Frente de Apoyo al IFA en el Guayas ha elaborado estrategia, tiene ejes para levantar la conciencia, el civismo en la sociedad ecuatoriana? Bueno, eso es lo que hemos estado intentando desde el comienzo. Nosotros vimos que no nos podíamos quedar callados, que no podíamos permanecer pasivos ante tanto abuso de poder. Y era hora que reaccionara. Uno más el que estaba ocurriendo con la seguridad social de las Fuerzas Armadas, y que luego ha ocurrido contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, cuando entre otras cosas se la ha tratado de dividir en un intento por debilitarla. Y es por eso en que nosotros salimos a las calles para hacer conciencia en los mismos militares y en la sociedad civil también. Realmente no ha sido fácil. Muchos a veces dudan de las verdaderas intenciones de un grupo, pero creo que nosotros hemos logrado un posicionamiento, una credibilidad, y actualmente estamos planificando una estrategia ya de un tinte político para en las próximas elecciones apoyar a un candidato con el que compartamos nuestros principios, nuestros valores, y que tenga verdaderas opciones de llegar a la presidencia, y así realmente dar paso a la alternabilidad del poder político, que es muy sano para un Estado. Yo nunca he estado de acuerdo con el continuismo de cualquier gobierno, porque de esa manera principalmente no se lo puede fiscalizar, y que es lo que están tratando de hacer ahora, de evitar que venga otro gobierno y lo fiscalice y salga a la luz todos estos casos de corrupción como el que estamos viviendo en este momento. Uno de los temas que la ciudadanía dice es la transparencia, la corrupción. Y ya que usted toca que a futuro podrían participar en la vida política, le consulto como miembro de esta agrupación cívica, el Frente de Apoyo al IFA, de tener la oportunidad de ustedes de ser activistas políticos, ¿estarían desarrollando fiscalizaciones? Por supuesto, yo creo que eso es una de las principales ofertas de campaña que debe tener los candidatos a la presidencia de la República. Aquel que esté tibio, que esté frío, yo creo que no lo queremos los ecuatorianos. Tiene que ser alguien que sea firme, contundente en expresar que va a ejercer una fiscalización muy estricta para que se vaya preso todo el que tenga culpabilidad, y de acuerdo desde luego enmarcado en los preceptos legales, en la justicia, se vaya preso. Ya. ¿Ustedes tienen alguna agenda, tienen preparado algunas propuestas para dialogar con los ya candidatos definitivos que participen en la próxima contienda electoral? Sí, vale decir que nosotros calculamos que el voto de los militares en servicio activo y pasivo asciende aproximadamente a 1 millón de votos. ¡Ah, caramba! Y 1 millón de votos no son despreciables. No son despreciables. Y ahora todas estas medidas
que realmente han ofendido a las Fuerzas Armadas le pasarán la factura al gobierno actual y a su candidato que ya está nominado. Y como está diciendo, estamos en ese proceso porque queremos caminar bien, no queremos equivocarnos. Estamos, los militares retirados, un buen grupo aquí en Guayaquil, y también sectores de la sociedad civil que se han unido a nosotros porque confían en nosotros y nosotros confiamos en ellos. Estamos en este proceso de delinear un camino para entonces apoyar al candidato que consideremos el más idóneo para que gobierne este país. Tentativamente, ustedes ya han escuchado las propuestas, los análisis de 3, 4 candidatos de oposición. ¿Han podido contactarse con ellos o aún no? ¿Qué esperan? Bueno, ¿estamos octubre? Sí, antes de contestar su pregunta, lo primero que quiero decir es que realmente me da hasta cierto punto un poco de desmotivación de ver cómo los candidatos más opcionados que tenemos ahora de la oposición, por intereses personales, partidistas, no se pueden poner de acuerdo y no pueden organizarse de una mejor manera. Yo creo que el pueblo ecuatoriano luego les va a reclamar si es que llegarían a perder las elecciones algunos de ellos. Sobre este asunto de contacto con los candidatos, tenemos una estrategia para buscar el contacto con ellos y en su debido tiempo entonces que conozcan cuál es nuestra hoja de ruta, qué es lo que queremos hacer para apoyar al candidato que creamos que es el más idóneo, el que queremos los ecuatorianos. A propósito de la pregunta anterior, ayer lo dábamos a conocer Nicole, quien ha sido contundente de ser presidente de la República, dice, y exigir la fiscalización inmediata, es el candidato Guillermo Lasso. Sobre el tema de la unidad también aclararon el general Paco Moncayo sobre la propuesta que formulara el líder de Madera de Guerrero, el abogado Jaime Devos. Bueno, pero es que hemos venido luchando hace mucho tiempo por la unidad y a última hora, por más prestigioso que sea un medio de comunicación, decir, ¿sabe qué? Declinen las candidaturas cuando nos debemos a las organizaciones, al pueblo, a la sociedad civil. Ha sido la respuesta del general Moncayo y de Guillermo Lasso, porque el llamado eran a estos dos candidatos, y también declinar doña Cintia Viteri. Bueno, cada candidato siempre tendrá su fundamento, sus argumentos para no ceder su candidatura. Entiendo al señor Lasso de que ha estado 5 años en campaña, debe haber invertido una buena cantidad de dinero, una organización que tiene en todo el país. Al señor general Moncayo, el apoyo de todos estos partidos de izquierda que tiene, y por eso es que se resisten a esta propuesta del líder de los socialcristianos, que deja entre líneas de que realmente han llegado a determinar de que no es suficiente la aceptación que tienen para ganar las elecciones. Y creo que es claro eso, el mensaje que ha enviado. Bueno, eso no quiere decir que ya podemos diagnosticar de que van a ser perdedores, porque todavía falta la campaña. Pero esa es mi apreciación. Cada quien tiene, como usted dijo, responde a sus bases, con todos. a sus bases, y eso es lo difícil de la política, ¿no? Eso es lo difícil de la política. Por ejemplo, yo tengo mis valores y mis principios, y en el caso que yo fuera político, asambleísta, y que llegue y que tenga que obedecer cosas que no son lo que me dicen mis principios y mis valores, realmente no. Lo mando al coño. Yo lo mandaría al cebo. Y es por eso que es difícil ser político y hay que pensar 2 veces. 8:26 minutos, estamos dialogando con el contraalmirante Alan Molestina. Usted habló, la ciudadanía tiene confianza en los miembros de las Fuerzas Armadas. Hago esta introducción porque hoy un militar en servicio pasivo está ya no de sino de candidato a la presidencia de la República. Y yo creo que a él le conviene, a cualquier candidato, tener 1 millón de votos seguros. Es bueno.
Hay el acercamiento, no sé hasta dónde las relaciones ustedes mantuvieron en servicio activo con el general Paco Moncayo. Traigo a colación este tema porque él estuvo al frente del conflicto que se dio, el último conflicto que se dio con el Perú. Pienso que ustedes en esa época, como vocero de la Marina, tenían buenos contactos. Sí, pero ahora en la vida civil. Personalmente yo tuve el privilegio, lo digo así porque el señor general Moncayo fue un excelente militar. Su conducción en el teatro de operaciones de la guerra del Cenepa lo demuestra. O sea, tuve oportunidad de conocerlo, no lo debo decir yo, una persona con principios y valores ampliamente conocido, y pienso que es una buena opción. Pero también le debo decir que haya sido militar no quiere decir que está endosado el voto a los militares activos y a los militares pasivos. Eso es algo que tenemos que ver en el camino realmente, que es la mejor opción. Sobre el asunto de los contactos, sí hemos tenido contactos, debo admitir, no directos con los máximos líderes. Hay muchas personas que nos han buscado, pero es lo que nosotros hemos dicho. Bueno, nosotros aquí queremos hablar es con los líderes, no con intermediarios, con mensajeros. Y que nosotros hablemos con algunos de los líderes no significa que ya hemos tomado partido político. Simplemente los escucharemos, veremos en qué puntos coincidimos y luego tomaremos una decisión como frente. Qué bien. 8:28 minutos. De otra parte, ¿cómo ve usted el panorama económico, el desempleo, el tema de la droga en los establecimientos educativos, contraalmirante Alas? Bueno, sobre la droga creo que nunca yo estaré de acuerdo en que sea legalizada la droga y que sea legalizado a medias. Si vengo y digo que ahora es legal de que se consuma una cantidad mínima, pero ahí viene el asunto, ¿y quién se la vende? Alguien la tiene que traficar para que entonces sea vendida, y hemos visto el desastre que ha ocurrido. Ya debieron de haber tirado abajo esta ley, esta decisión de consumo, debieron de haberle tirado abajo. Estoy de acuerdo que sea por asuntos médicos, de salud, que sea autorizado, pero de alguna manera es un proceso que tiene que tener es un ciclo, ¿no? A ver, ¿y dónde la vamos a conseguir? Si aquí es prohibido sembrarla y todo lo que tiene que ver con esta actividad. Entonces es un asunto muy complejo, y que para mí actuaron de una forma apresurada, lo llevaron de una manera fácil, y ya vemos cómo ha incrementado el consumo entre los jóvenes en los colegios. Si antes por ahí el vendedor algo lo hacía camuflado y se escondía, ahora es libre, ¿no?, lo que está ocurriendo. Pienso que el gobierno que venga tiene que examinar, analizar y derogar esta ley. 8 de la mañana con 29 minutos. Permítame, vamos a hacer una pausa publicitaria y luego continuamos con más El Gobierno de la Mañana.